Mis estimados profesionales del derecho, estudiantes y público en general, bienvenidos. Les saluda cordialmente el doctor abogado Mauri Rojas en su programa Hablemos de, y hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema desde el punto de vista legal completamente interesante, que cada día se fortalece más en función del crecimiento y de la riqueza de la arquitectura jurídica en Venezuela. Y me estoy refiriendo a la jurisdicción, un término que se ha interpretado erróneamente y también se ha confundido con la competencia jurisdiccional judicial. En este sentido, la jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil venezolano, aún vigente, señala en su artículo número 1 que la jurisdicción es aquella donde los jueces tienen la obligación de administrar justicia tanto a los venezolanos como a los extranjeros, en la medida en que las leyes determinen su competencia para conocer del respectivo asunto. Nótese que en este artículo ya se deja bien claro que existe una clara distinción entre la jurisdicción como el arte de administrar la justicia y de la competencia como aquella que es establecida o es determinada para conocer diferentes asuntos desde el punto de vista judicial. Ahora bien, ¿qué es la jurisdicción en sí misma? La jurisdicción viene del latín jurisdictio, que quiere decir declarar el derecho. Reitero, la jurisdicción proviene del latín jurisdictio, que quiere decir declarar el derecho. Es la función pública realizada por los órganos competentes del Estado, con las diferentes formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por el acto de juicio, que se determine o que establezca el derecho aplicado a las partes, y tiene el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones de cosas juzgadas, eventualmente factibles de ejecución. En otras palabras, mis estimados, la jurisdicción es la potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida directamente por tribunales independientes y predeterminados por la ley para la solución de los diferentes conflictos y ejecutado directamente por los juzgados para satisfacer las pretensiones de parte de las partes, que valga esta expresión. Ahora bien, ¿de dónde nace la jurisdicción? La doctrina ha acordado en que la jurisdicción tiene sus orígenes con el nacimiento del propio Estado y de la civilización. En épocas anteriores, las controversias surgidas entre las personas particulares eran completamente dirimidas a través del uso de la fuerza bruta. Es decir, mediante el ejercicio de la autodefensa, en cuyo caso la razón la va a tener quien posea la fuerza y la utilice contra su adversario, y cada cual perseguía su derecho haciendo el uso de sus propios medios e incluso con la ayuda de amigos o de parientes. Por esta razón, a medida que la sociedad se iba organizando, se fue confiando a un tercero o árbitro, en este caso la autoridad pública, la aplicación de la justicia, limitando gradualmente el uso de la autodefensa para poder atribuir la administración de la justicia a esta autoridad pública. En atención a esto, la prohibición de autodefensa tiene como piedra angular a la acción y a la jurisdicción, ya que él representa la protección de parte de los derechos individuales. Es así que el Estado, por una parte, tiene una función completamente exclusiva de administrar la justicia mediante la jurisdicción, y del otro lado los particulares tienen la particularidad o la facultad de pedirle al Estado la protección y el amparo de sus propios derechos a través del ejercicio de la acción. Ciertamente, el camino recorrido de la jurisdicción hasta su propio surgimiento, lógicamente, hasta nuestros días ha sido completamente lento. En un principio, la autoridad estatal confió a un tercero, también conocido como árbitro, la tarea de dirimir las controversias entre los particulares, debiendo estos someterse a sus decisiones mediante un contrato o por la fuerza del Estado, con la finalidad de limitar el uso de la fuerza privada, pero luego se pasa al arbitraje obligatorio, en virtud de la cual la autoridad del Estado lo somete a dicho arbitraje, donde esta obligatoriedad, discúlpenme ustedes la expresión y la reiteratividad, el Estado ejerce la obligatoriedad de acatar las decisiones que él mismo impone a las partes,
De tal manera que la jurisdicción nace propiamente en el momento en que el Estado deja de recurrir a árbitros privados y es asumida por él. La asume mediante jueces y tribunales públicos que tienen por finalidad ejercer la función de administrar la justicia, como bien hoy lo conocemos, se encuentra establecido en el artículo número 1 del Código de Procedimiento Civil. En casi todos los estados del orden internacional y por supuesto en Venezuela contamos con normas como el ordenal número 31 del artículo 156 de la Constitución Nacional, donde se establece como competencia del Poder Público Nacional la Administración Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, así como también el Código Penal, en el capítulo relativo a los delitos contra la Administración de Justicia, el cual se encuentra tipificado en el artículo 271 como delito a la autodefensa e impone la correspondiente pena para quienes infrinjan esta disposición. Nótese que aquí en nuestra arquitectura jurídica nacional la jurisdicción nace propiamente de los administrados quienes la solicitan, pero la facultad de ejercer el derecho, la facultad de ejercer las aplicaciones de la ley se encuentran sometidas directamente a la disposición del Estado, quien protege los derechos lesionados de las partes a través del uso de la justicia y de la equidad. La doctrina, ahora bien, la naturaleza de la jurisdicción viene dado por un punto sumamente puntual, por un punto completamente desarrollado. La doctrina ha hecho grandes esfuerzos por ubicar a la jurisdicción en el campo al que realmente pertenece. Esto representa, por supuesto, el poder determinar si efectivamente se ubica en el campo reservado al derecho constitucional o dentro del derecho procesal. Aquí hay una gran controversia porque directamente la jurisdicción constitucional se encuentra ejercida directamente en la norma fundacional, pero el derecho procesal penal exige la aplicación constante de la jurisdicción. En efecto, el orden constitucional atribuye la administración de justicia al Poder Nacional, el cual a su vez, dentro de la concepción tripartita del poder público, se haya dividido evidentemente en el legislativo, en el judicial, incluso, y es por ello que la jurisdicción es ejercida directamente por el Tribunal Supremo de Justicia y por los demás tribunales ordinarios y especiales que establezca la ley, lo cual determina que la jurisdicción es adjunta al poder del Estado, es decir, mis estimados, la soberanía vinculada a la función de justicia. El conflicto doctrinario relativo representa el hecho de reconocer que la jurisdicción pertenece al campo del derecho constitucional, o si por el contrario forma parte de la rama del derecho procesal, y todo esto tiene su punto de partida en las diferentes investigaciones iniciales realizadas por los diferentes tratadistas, los tratadistas franceses, los tratadistas ingleses, quienes estudian y analizan las diferentes diferencias entre la jurisdicción, la administración y evidentemente la legislación bajo la óptica del derecho constitucional. Y esto ocurre, mis estimados profesionales, debido a que en el enfoque hecho por los expositores franceses en tiempos pasados fue realizado en tiempos, reitero, antes de que los procesalistas se abocaran a la investigación de este asunto. Por eso es que se le atribuye directamente que la jurisdicción forma parte de la doctrina completamente constitucional y no procesal. Los tiempos han cambiado y ahora la jurisdicción se aborda y sus elementos han crecido y evidentemente sus clasificaciones y tipos se han dinamizado. La doctrina da por conocido que la Constitución establece los principios jurídicos que crean los órganos supremos del Estado, al igual que la organización, funciones y atribuciones de los mismos, y la ubica directamente en cada uno de ellos en relación al poder público. Por esto, el control de aquellos órganos que ejercen los tres poderes se encuentran directamente atribuidos en funciones de cada uno de ellos y evidentemente son materia regulada por el derecho público. Es en atención a lo antes expuesto que sería completamente impropio el considerar que los diversos aspectos de la jurisdicción estén totalmente comprendidos dentro del objeto propio del derecho constitucional, ya que esto necesariamente atentaría contra la autonomía científica de cada una de las disciplinas jurídicas, pretendiendo incluso diluir el derecho procesal dentro del derecho constitucional. Ante la independencia científica que hoy han alcanzado todas las ramas del derecho público, es incongruente sostener que la organización administrativa
o el establecimiento de los principios generales del que se vale el poder público va a generar y activar el funcionamiento de la jurisdicción, sean elementos suficientes o no para poder alterar de manera intrínseca la naturaleza procesal que le confiere independencia y autonomía a la jurisdicción. Hoy por hoy tenemos grandes autores que han sostenido evidentemente que la jurisdicción tiene representación en sí misma, según Rendell Holmberg, quien manifiesta, o de acuerdo a su propia perspectiva, el criterio distintivo refleja que la jurisdicción pertenece al ámbito de la Constitución, solo en cuanto a función, es decir, solo en cuanto a su función, como una atribución de la función pública. Ahora bien, esta función requiere o inquiere, por la competencia del órgano que las aplica, su desarrollo cabal, completamente distinto. El concepto de jurisdicción debe ubicarse directamente en el objeto de la misma y además atender a la naturaleza sustancial de esa función que la caracteriza, debiendo eliminarse de su concepto cualquier elemento distractor que implique establecer y determinar la categoría, mis estimados profesionales, la categoría totalmente conceptual de lo que es y representa la jurisdicción en las diferentes esferas del derecho. Es decir, la jurisdicción por ser independiente, la jurisdicción por ser autónoma, la jurisdicción por ser equitativa, apegada y absoluta, se encuentra presente en cada uno de los escenarios, en cada uno de los ambientes, en cada uno de los climas desde el punto de vista jurídico, lo que quiere decir que forma parte de todas las áreas del derecho, forma parte de todas las áreas del derecho. Hablando un poco sobre esta situación, es evidente que la función del Estado se encuentra totalmente encaminada a crear protección a los ciudadanos directamente a través del órgano correspondiente, creando para ello una norma jurídica completamente individualizada y concreta, impreterminable para poder interpretar la voluntad de la ley e incluso poder aplicar el derecho, ya sea para dirimir las controversias entre los diferentes particulares, como para generar una solución que desde el punto de vista legal se encuentra completamente activa. Pero tenemos que distinguir algunas situaciones desde el punto de vista jurisdiccional, y como ya hemos hablado sobre la jurisdicción judicial, también es interesante saber que existe la jurisdicción voluntaria, y la jurisdicción voluntaria proviene directamente del vocablo jurisdicción voluntaria, y es referido a aquellas situaciones que han de dirimirse directamente ante el órgano jurisdiccional sin que haya la necesidad de plantearse un proceso contradictorio, es decir, sometidas a la actividad jurisdiccional por parte interesada, prescindiendo de un contendor o de cualquier otra persona que tenga un interés actual en el asunto. Es decir, mis estimados, la jurisdicción voluntaria representa un concepto completamente opuesto a la jurisdicción contenciosa, que era la que habíamos hablado con anterioridad, o sea, la que se ha venido analizando anteriormente. Sin esto se aprecia evidentemente un conflicto suscitado entre dos o más partes, deja de ser una jurisdicción completamente voluntaria y pasa a ser una contenciosa, dependiendo por supuesto del asunto conflictivo en el cual se encuentren. Algunas opiniones doctrinarias afirman que la jurisdicción voluntaria ni siquiera tiene carácter jurisdiccional por cuando en ella no se declara el derecho, y eso es absolutamente lo contrario. El derecho es aplicable y se aplica directamente en todas las situaciones. Ahora, la doctrina define la jurisdicción voluntaria como aquella en la cual no se plantea una controversia entre las partes, puesto que no se requiere de una dualidad de estas, ya que solo se trata de actuaciones ante los jueces en el fiel cumplimiento de la solemnidad requerida por ciertos actos o pronunciamientos de algunas resoluciones en el que los tribunales deben estar completamente presentes y por supuesto dictar. Incluso en este concepto de jurisdicción voluntaria ha sido entendido hasta la jurisdicción prorrogada, donde las partes, de acuerdo con su voluntad, modifican la norma de la competencia. Pero también tenemos la jurisdicción de la equidad. Esta forma de jurisdicción es la que caracteriza los orígenes del derecho en las épocas primitivas, donde se formulaba el derecho para cada caso en particular.
Hoy en materia de los estados impera evidentemente el sistema de legalidad, distinguiéndose de manera muy particular la jurisdicción de la equidad como el acto, como es el caso nuestro aquí en Venezuela, y que se encuentra tipificada directamente en su artículo número 13, el cual establece que el juez decidirá el fondo de la causa con arreglo a la equidad cuando las partes de común acuerdo así lo soliciten y la controversia se refiera a los derechos disponibles. Lo relevante en la jurisdicción de equidad consiste en que, mientras en la jurisdicción contenciosa y también en la jurisdicción voluntaria, el juez pasa a crear los condicionamientos concretos que le den significación jurídica a quienes actúan en el proceso, en la equidad el juez pasa a crear tales condicionamientos de las conductas en conflicto. No requiere atenerse a condicionamientos superiores establecidos o preestablecidos, sino que basta con resolver el conflicto de voluntades atendiéndose a su propia conciencia, es decir, al leal saber y entender del juez. No obstante, debo señalar que la decisión del juez de equidad no es arbitraria o caprichosa. La jurisdicción de equidad existe de manera objetiva en la conciencia general para el conocimiento común de las cosas. O como dice Saibi, un antiguo filósofo, vive en la conciencia del pueblo común. También, mis estimados, reconociendo que nuestro derecho se encuentra en un proceso de transformación, de evolución, de progreso, es necesario siempre reconocer que la jurisdicción, reitero, es la facultad de parte de los jueces venezolanos o es la facultad de parte de los jueces a través de los órganos jurisdiccionales de poder administrar justicia. Mis estimados profesionales del derecho, espero que este pequeño conversatorio, que esta pequeña información vinculada a la jurisdicción sea de su más entero provecho. Me gustaría poder conversar con ustedes abiertamente sobre otros temas relacionados a la misma y seguramente será así. Nuestro próximo tema a desarrollar versará sobre la jurisdicción, sus elementos y los tipos. Muchísimas gracias, gracias por haberme escuchado y espero poder contar con ustedes en un próximo Hablemos de. Les saluda de la ciudad de Maracay, Mauri Rojas. Dios la bendiga.